Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes esta catequesis que la he titulado Comunidad Misionera e Inclusiva. Y para esto vamos a reflexionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tomar el versículo 11 del 19 al 26 y luego vamos a tomar el versículo 13 del 1 al 3. Esos son los textos que vamos a estar reflexionando en esta catequesis. Muy bien, vivimos en tiempos en que muchas veces podemos percibirnos distintos o podemos sentir que vivimos en una mezcla de una sociedad con tanta gente a nuestro alrededor y buscamos casi siempre pertenecer a grupos humanos y comunidades con las que podamos identificarnos y nos rodeamos de personas que generalmente comparten nuestro modo de pensar y de situarnos ante la realidad. A veces nos puede dar miedo los que son diferentes, los que pertenecen a otra cultura, a otra religión, pero sin la apertura a la diversidad, la vida se estanca. En ocasiones, esa apertura es voluntaria, personas que buscan mezclarse con personas de otras nacionalidades. A veces las circunstancias nos conducen a ella y solo después, releyendo lo vivido, somos capaces de reconocer esas bendiciones disfrazadas que muchas veces se nos regala cuando convivimos con personas de diferentes culturas. Una pregunta para que nos ayude así como a entrar. ¿Cuáles son nuestras experiencias de habernos enriquecido con personas que son de otras culturas o de otros países? De personas que tienen una manera de pensar muy diferente a la nuestra. También podemos pensar si hemos sido capaces de vencer nuestros prejuicios y acoger a los que son distintos a nosotros. Y así, como de una manera personal, desde el año 1984, cuando decidí entrar a la vida religiosa, a los misioneros del Verbo Divino, me tocó viajar a Colombia. Ahí viví 4 años con colombianos y españoles. Luego 5 años en Inglaterra. Entonces allí con personas ingleses de otros países. Y luego mi trabajo misionero, mi primer destino sacerdotal fue en Nueva Zelanda, 8 años allí. Y luego 7 años más en Australia. Lo que quiero decir con esto es que todo ese año vivía mezclado con gente de otras culturas y luego regresé a Panamá y nunca he vivido en casa con un panameño. Desde que llegué tenía un sacerdote que trabajó conmigo, era un chino, luego vino uno de Indonesia, después uno de Filipinas y luego otro de Indonesia y ahora trabajo con un chino. Entonces, toda la vida sin poder convivir con otro panameño. Pero eso para mí no es problema. Después que sepan cocinar y sepan limpiar, no hay problema. Ahí está el asunto y saber pues también orar juntos. Esto así como un sentido de experiencia de que siempre me ha tocado esa mezcla de culturas, de idiomas, de maneras de pensar, y todo esto
siento yo que me ha enriquecido. Me ha enriquecido de mezclarme con personas muy diferentes a lo que yo soy, pues. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio, pues, se fue también abriendo a las culturas, a las culturas muy diferentes. Sabemos que, primeramente, las palabras, el mensaje de Jesús estaba allí solamente entre los judíos y los griegos. En esas mentalidades un poquito distintas. Y luego, esta cultura del Evangelio, del mensaje de Jesús, se extendió allá a todo Jerusalén, a Antioquía y mucho más. Y muy pronto se dio a conocer en grandes núcleos urbanos del imperio, sobrepasando los límites de las pequeñas ciudades y ambientes rurales de Palestina. Tenemos aquí dos factores fundamentalmente que contribuyen a esta expansión del Evangelio. Primero, lo que contribuye a esta expansión es ese espíritu misionero de estos creyentes y las circunstancias históricas que a ellos les tocó vivir. Una de esas circunstancias fueron las persecuciones, créalo o no, pero las persecuciones ayudaron a que el Evangelio o que el mensaje de Jesús se expandiera mucho más allá de las fronteras de Jerusalén, de los judíos, y esto lo convierte paradójicamente en ocasión de llevar allí la palabra del Señor donde muchas veces no se lo imaginaban o pensaron que eso iba a tomar tiempo. Sabemos que tras la lapidación de Esteban, sabemos que después de eso, un grupo de los seguidores de Jesús, de los judeocristianos helenistas, fueron expulsados de Jerusalén. Y esta expulsión y salida obligada los introduce ahora en nuevos lugares, los hace atravesar unos nuevos espacios, nuevas fronteras. Además, aprenderán algo que se convierte en aprendizaje vital también para nosotros, y es la posibilidad de vivir las circunstancias difíciles como oportunidad, de encontrar sentido a cosas que en un principio nos parecen negativas. Vamos ahora a leer parte de estas lecturas que tenemos para hoy, de este pasaje. Vamos a leer los versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 20. Y fijémonos qué provoca la dispersión. ¿A quienes predican? Leamos. Algunos de los discípulos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia, la buena nueva del Señor Jesús. Habremos observado que quienes se dispersan tras el martirio de Esteban no son los 12 discípulos. Recordemos también que las primeras comunidades cristianas no eran, vamos a llamarlas uniformes, sino que confesando todas a Jesucristo, su fe fue adoptando diferentes matices,
de acuerdo a las circunstancias que les tocó vivir en ese momento. Por ejemplo, mientras algunos judeocristianos consideraban la circuncisión como algo irrenunciable para la incorporación en el grupo de los seguidores de Jesús, otros, es decir, los helenistas, consideraban que eso no era necesario, porque fueron ellos educados o habían sido educados en ambientes muy diferentes. El pasaje sobre el que estamos reflexionando habla de la iglesia en Antioquía, integrada por los judíos y por griegos desde el principio, por lo tanto, formada por un tipo de cristianismo muy diferente al de la iglesia de Jerusalén. Enseguida se pondrán en evidencia las circunstancias sociales, organizativas y teológicas entre ambas iglesias. Recordemos que acá en Jerusalén es como una sola manera de pensar, una sola manera de ver las cosas. En cambio, en Antioquía hay una mezcla de culturas, de fe, de vivencia. Es otra experiencia, es como otro tipo de ser, otra forma de ser iglesia. Aquí se señalan dos de ellas, mientras en Jerusalén posee una estructura de gobierno próximo al modelo judío. En Antioquía encontramos una comunidad muy carismática, sin elementos institucionales, sin los profetas y maestros. Mientras en Jerusalén confiesa a Jesús como el Cristo, el Mesías, en Antioquía adopta una nueva formulación de la fe, teniendo como centro la muerte y la resurrección de Jesús, a quien le dan el apelativo del El Señor. Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer el pasaje del 21 al 24. Y fijémonos ahora en Bernabé. ¿Por qué lo envían a Antioquía? ¿Qué rasgo lo caracterizan? ¿En qué expresiones se manifiesta la acción del Espíritu? Nos dice, la mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que perteneciesen fieles al Señor con firme el corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. La entrada de paganos, por decirlo así, en la iglesia de Antioquía hace emerger una comunidad mixta, una auténtica revolución histórica a mediados del siglo I. Llama la atención acerca del hecho de que la transformación no fue algo casual, sino parte del proyecto de Dios, pues la mano del Señor estaba con ellos. Vamos ahora a un cambio y al regresar continuamos profundizando sobre este hecho de la experiencia de Bernabé en Antioquía. Regresamos. Estamos reflexionando sobre la comunidad misionera e inclusiva.
tomando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y veníamos hablando sobre la experiencia de Bernabé en Antioquía. Pero la comunidad de Antioquía no había sido fundada por los 12 y necesitaba la confirmación de la Iglesia Madre de Jerusalén. Este reconocimiento oficial se va a hacer por medio del envío, ahora sí, de Bernabé, un hombre de confianza y que gozaba de estima por parte de los apóstoles. Bernabé había nacido en Chipre y estaba muy cercano culturalmente a los habitantes de Antioquía. Él sabrá reconocer la acción de la gracia de Dios. Su bondad y su entusiasmo cautivan a los que lo escuchan. Vamos a leer ahora el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 25 al 26. Y fijémonos aquí, ¿por qué Bernabé necesita la colaboración de Saulo? ¿Qué podía aportar este en la evangelización de la nueva comunidad de Antioquía? Leamos. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Bien. Antioquía es la capital de la provincia romana de Siria. En ese tiempo era la tercera ciudad del Imperio Romano, detrás de Roma y de Alejandría. Así que podemos imaginarnos que era una gran ciudad. La mies es mucha allí. El trabajo misionero crece y Bernabé necesita compañeros. Entonces va a buscar a Saulo de Tarso, donde se había refugiado. Algunos temen todavía a este hombre, ya todos sabemos el porqué. Algunos lo veían como un hombre violento y celoso de la ley, y otros aún recelan o no creen mucho en su conversión, diría también en su transformación. Bernabé reconoce en Pablo lo que los otros aún no pueden ver. Bernabé reconoce en Pablo o en Saulo un líder. Reconoce en Saulo un gran misionero, alguien capaz de animar y de encauzar la incipiente comunidad que está en ese crecimiento, en ese momento. El evangelio se propaga por las ciudades. Había salido de las fronteras palestinas desde la novedad de esta creciente comunidad mixta. Busca extenderse hacia nuevas geografías, generando comunidades inclusivas y plurales que testimonian las palabras y los hechos de Jesús. Hasta ahora, aquellos que se adherían a él se les conocía como hermanos o discípulos
creyentes, santos o seguidores del camino. Y a partir de este momento y en esta ciudad, en Antioquía, a los seguidores se les va a llamar, en Antioquía, a todos los seguidores de Jesús, se les va a llamar ahora cristianos. Eso es muy significativo e importante. Tenemos ese nombre que nos caracteriza a todos. El hecho de que se les llame así indica muy posiblemente que los habitantes de Antioquía se daban cuenta de que la comunidad cristiana presentaba características distintas del resto de los judíos. La decisión de admitir a paganos en la comunidad, la reflexión teológica en torno a la muerte y a la resurrección del Señor, la apertura a una vivencia religiosa diferente, hacía de la comunidad cristiana de Antioquía un grupo en algunos aspectos diversos de la comunidad judía de la ciudad. Entonces, la gente podía ver esta diferencia, esta mezcla que había, lo cual lo hacía muy diferente a los otros. Vamos ahora a leer del capítulo 13, versículos del 1 al 3, y fijémonos qué nos llama la atención de estos versículos y quién es el verdadero protagonista, a través de qué medios se vuelven receptivos a la escucha de Dios. Leamos. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para los que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Bien, como enviados al corazón de las ciudades, como venimos señalando, la iglesia de Antioquía se perfiló desde el principio como muy diferente, institucional y teológicamente, a la iglesia de Jerusalén, aún compartiendo la misma fe en Jesucristo. En ella, el cristianismo se había convertido en un proyecto universal, no cerrado exclusivamente a los judíos, sino abierto a los paganos. Era además una iglesia carismática, profética, era una iglesia con iniciativa y un liderazgo compartido. Las figuras clave en dicho liderazgo son profetas y maestros, continuando la organización helenista de Jerusalén, de quienes descendían de ella. Probablemente los profetas y maestros eran predicadores itinerantes que se habían establecido en la comunidad como algo así como catequistas y animadores de las mismas comunidades, pero que estaban dispuestos a ponerse en camino si el Espíritu Santo así los impulsaba. En Antioquía se les denominó apóstoles o literalmente enviados. No así en Jerusalén, donde el título se destinó exclusivamente a los 12. El pasaje que hemos leído
se refiere a una asamblea de la comunidad. Se presenta el rostro de una iglesia que está en búsqueda de la voluntad de Dios, proceso que se expresa en el ayuno y la oración. Una iglesia que discierne, escucha y obedece las moniciones del Espíritu, que ratifica la voz divina con el signo de la imposición de manos y el envío. Bernabé y Saulo son enviados a misionar. Y fíjese, de dos en dos, como Jesús había enviado a sus discípulos. Ellos comprenderán el camino, fiados de la fuerza de la palabra y sostenidos por la comunidad, bajo el mismo espíritu que conduce e inspira como auténtico protagonismo o protagonista de la evangelización. Estos misioneros volverán más tarde a la comunidad de la que partieron para compartir sus experiencias. Y usted puede leer esta experiencia de Saulo y Bernabé en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, del 27 al 28. Sin duda alguna, necesitamos un celo misionero como el de aquella iglesia que brota de nuestra experiencia como seguidores de Jesucristo el Señor. Un celo que nos empuja a traspasar barreras sociales, a favorecer el encuentro entre culturas y desplegar un cristianismo diferente, abierto al mundo, un cristianismo inclusivo y misionero. Hacemos ahora, o nos ponemos ahora a disposición para entrar de una forma así espiritualmente a este texto que hemos venido reflexionando. Para esto, invoquemos al Espíritu Santo, que nos ayude a entender, a reflexionar un poco más y ver cómo estas iglesias hoy siguen impactando nuestro mundo y la forma en que hacemos misión. Ven, Espíritu Santo, sana nuestras cegueras. No permitas que nos quedemos en la superficie de las cosas, ni que nos olvidemos de lo que hemos reconocido como cierto y verdadero. Tú alientas la gestión de un mundo nuevo y nos sellas con la experiencia de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos a la palabra, para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Este texto que hemos venido reflexionando, esta lectura del texto, tenemos que como que retomarlo y reflexionarlo personalmente. Tenemos que dejar que la palabra de Dios se abra camino dentro, descubriendo el mensaje de fe y aquellas expresiones que me tocan especialmente a mí. Vamos ahora a irnos a un cambio y a regresar. Continuamos reflexionando sobre este texto del envío misionero y de una comunidad que se fue formando de una manera distinta. Regresamos.
Estamos reflexionando sobre la comunidad misionera y para esto hemos tomado el Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26 y el 13, versículos del 1 al 13. Recibo el texto intentando entrar en la situación de aquellos primeros evangelizadores. Un acontecimiento negativo como fue la persecución y ahí la muerte de Esteban, provoca que el evangelio se propague en nuevos ámbitos, tanto judíos como griegos. Y tengo que entender que la cantidad de hombres que aparecen, que aparecen, también nuestros nombres se enganchan en esa cadena de nombres, de distintas procedencias y culturas que se adhieren al camino de Jesús y que se atrevieron a proclamar su mensaje a aquellos que aún no lo conocían. Me detengo en dos de estos personajes que hemos visto en el día de hoy. Y pensemos en Bernabé y en Saulo. Su intrepidez, los caminos nuevos que abren, los medios que utilizan, los obstáculos que tuvieron que superar. Me fijo en lo que dice Bernabé, en cómo reconoce lo que la gracia de Dios está realizando en Antioquía, cómo busca la participación de Saulo para esta tarea evangelizadora, para que le colabore. Me fijo también, fijo mi atención en el liderazgo compartido que existía en la iglesia de Bernabé. Redescubro que es una comunidad que escucha la voz de Dios en asamblea creyente y que la obedece confirmando la misión de estos enviados. Y caigo en la cuenta de la novedad que se abre para el movimiento de Jesús, que se dirige a judíos y paganos. Se ofrece en grandes núcleos urbanos y empieza a tener una identidad diferente del judaísmo, y como empieza a tener algo diferente, la gente nota la diferencia, por eso los empiezan a llamar cristianos. Ahora pensemos, ¿cómo puedo entrar más en este texto? Este relato ciertamente nos invita a arriesgar nuestras palabras y a regalar nuestra confianza en los otros. En una llamada a recoger a los diferentes, o es una llamada a recoger a los diferentes, a compartir con ellos y a poder llegar a sentirnos partícipes de la misma gracia de Jesús y compañeros de misión, cada uno con su don único. Si Bernabé se hiciera presente hoy en nuestro medio, seguramente nos enseñaría la actitud del que da confianza, del que hace volver a los demás, del que se sabe trabajar en equipo y en colaboración. Es lo que hizo con Pablo. Si nos fijamos bien en el texto, descubriremos que es la comunidad la que recibe el encargo misionero y la encausa, eligiendo y enviando. Es el caso, por ejemplo, de Bernabé
y de Pablo, o Saulo todavía. Todos los personajes que aparecen en este texto, están en función de la misión. Lo importante no es que triunfe el individuo, sino que el Evangelio se difunda y llegue hasta el confín de la tierra. Esa es la idea y así ha sido. Lucas dice que la mano del Señor estaba con ellos y tenemos la certeza de que la mano del Señor también está con nosotros. En Antioquía anunciaron también a los griegos la buena noticia del Señor Jesús. Es decir, llevan el Evangelio a esos que son diferentes, a los que tienen otra manera de pensar y todavía a los que tienen otra religión. Tomamos conciencia de que el Espíritu nos envía a bendecir, a decir y hacer bien, a facilitar el crecimiento de lo mejor que habita en nuestro interior. Ponemos en común, pues, eso que nos invita hoy Saulo. El Espíritu es la acción del Espíritu en nuestra debilidad, como hizo Bernabé y Saulo, lo que va produciendo en nosotros una transformación profunda, esa que nos hace capaces de valorarnos a unos y a otros y de colaborar juntos y de hacerlo y que cada uno pone de su parte, cada uno con su don. Oramos a Dios para que también nosotros nos convirtamos en multiplicadores de la buena noticia. Reconocemos ante el Señor que en ocasiones entramos en rivalidades y muchas veces en competencia unos con los otros. Le pedimos confianza y sabiduría para saber apoyarnos y sumar juntos y nunca dividir. Sabemos que hay personas que son problemáticas, pero hay que saber sobrellevarlas. Nos cuesta a veces salir de nuestro espacio conocido y seguro. Le pedimos al Señor valor y capacidad de arriesgar para continuar siendo portadores del nombre de Jesús con nuestras vidas, donde allí no se le conoce. Traemos ante el Señor las vidas de nuestros compañeros de misión. Uno a uno doy gracias por mis hermanos creyentes, expresando los dones que cada uno tiene. Reconocemos el don único de Dios que se manifiesta a través de cada uno de ellos. Pedimos a Dios por las personas que a diario quieren crecer, quieren aprender con estos programas de catequesis viviente, que sé que a muchos les ha ayudado. Oremos también por nuestras comunidades, por nuestras parroquias, por nuestra iglesia, que escuchemos la voz del Señor, que abramos los ojos y reconozcamos los dones de cada persona, que nos apoyemos mutuamente a salir afuera de los espacios conocidos, que nos arriesguemos
a conocer cosas nuevas, a dejar un poco esa seguridad que muchas veces buscamos y que nos estanca, y como que si no hubiese otra forma de vivir o de hacer las cosas. Ocurre mucho en nuestras parroquias, de que queremos seguir siempre haciendo lo mismo de siempre. No hay esa novedad, no hay ese riesgo de intentar algo nuevo. Le pedimos por los misioneros que arriesgan sus vidas por llevar la buena noticia a lugares donde muchas veces también son rechazados. Suplicamos por los cristianos perseguidos por anunciar a Jesús. Y sabemos que los cristianos hemos sido la religión más perseguida en el mundo, desde aquellos inicios hasta el día de hoy. Oremos también por todas aquellas personas que entregan su vida a causa del Evangelio. Ahora presento al Señor los dones que Él me ha regalado. Cada uno de nosotros tiene un talento, un don, algo que siente que Dios le ha regalado. Pensemos en eso y démosle gracias a Dios por ello. Dejo que la luz de Dios pase de nuevo por esos dones, por ese regalo que el Señor me ha hecho, porque quiero poner ese don, ese talento que Dios me ha dado, quiero ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Ahora que hemos reflexionado sobre este texto, ¿qué hace surgir en nosotros este texto? El testimonio de Bernabé y Saulo y la pronta adición de la gente de Antioquía a recibir el Evangelio han despertado en nosotros deseos y anhelos que necesitan concretarse, a como es el compromiso de estar disponibles y dejar que otros hermanos nos envíen. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia de estar siempre disponibles, de querer siempre ponernos a disposición de trabajar por nuestras comunidades, nuestras iglesias, y sobre todo el de por ponernos algo nuevo, que sea el de querer formarnos bien, prepararnos bien. La iglesia tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que darnos, que muchas veces, y ese es nuestro gran pecado, que nada más nos conformamos con lo que recibimos de la catequesis, si recibimos catequesis de primera comunión, de confirmación, y nos quedamos allí. No seguimos profundizando las grandes riquezas que tiene la Sagrada Escritura, que tiene la Iglesia, tantos documentos hermosos que están allí archivados, tantas encíclicas de los papas que son hermosas y que hay que leer, tenemos que empaparnos, tenemos que formarnos, y esa es también el interés que tenemos por este medio de al menos escuchar y proponernos a aprender algo nuevo. Ese es nuestro deseo. Y también, para terminar, pues deseándole a todos un feliz año, y nos vemos muy pronto con una nueva catequesis viviente. Que Dios los bendiga a todos.